¿Alguna vez te ocurrió que en un instante breve, casi insignificante, una frase te salió como un reflejo, y después descubriste que esa frase no era solo una frase, era un golpe? Y no porque tuviera razón o sin razón, sino porque tocó una zona sensible del otro, una zona que quizá ni siquiera conocías. Entonces aparecen dos dolores al mismo tiempo, el dolor de lo que se dijo y el dolor de lo que ya no puede desdecirse. Hay palabras que no se borran, no porque sean mágicas, sino porque se alojan en la memoria emocional, en el cuerpo, en esa parte de nosotros que recuerda sin necesidad de recordar. Vivimos en una época extraña. Por un lado, nos invitan a expresarlo todo, a opinar de todo, a reaccionar rápido. Y por el otro, la vida íntima, la de verdad, la que importa, se rompe con frecuencia por razones que parecen pequeñas. Un gesto, un tono, una ironía, una frase lanzada como una piedra. Es como si la violencia cotidiana hubiera aprendido a disfrazarse de normalidad. No hace falta gritar para herir. A veces alcanza con un «ya estás otra vez con lo mismo», con un «eres igual que», o con ese silencio que no es calma, sino castigo. El concepto de hoy suena casi como una orden. No insultes, no discutas, no te enojes, solo haz esto. Y lo primero que quiero decir con serenidad es que la vida humana no funciona por órdenes. No somos máquinas que apagan una emoción apretando un botón. El enojo no se elimina por decreto. Tampoco se controla únicamente con fuerza de voluntad. El enojo aparece por una razón. A veces es una señal de que algo nos importa. A veces es una señal de que algo nos asusta. A veces es la máscara de una herida antigua que se activa cuando alguien toca un punto sensible, aunque lo toque sin intención. Entonces, si el objetivo es no enojarse nunca, habría que desconfiar un poco de esa promesa, no porque sea pesimista, sino porque es realista. La cuestión no es convertirte en alguien que no se enoja. La cuestión es aprender a no transformarte, cuando aparece el enojo, en alguien que destruye, y esa diferencia lo cambia todo. Porque el problema no es la emoción. El problema es lo que hacemos con ella cuando nos toma por sorpresa. Hay algo que aprendemos muy temprano, mucho antes de que podamos explicarlo con palabras: cómo se vive el conflicto. En algunas casas, el conflicto era una conversación. En otras, era un combate. En algunas, el enojo terminaba en reparación. Alguien volvía, pedía disculpas, abrazaba, ponía palabras. En otras, el enojo terminaba en miedo, en humillación, en semanas de silencio, en puertas que se cerraban con violencia. El niño o la niña que crece ahí no solo aprende ideas, aprende un clima, aprende si el mundo es previsible o imprevisible. Aprende si el vínculo es seguro o si el vínculo es una amenaza. Más adelante, de adultos, creemos que discutimos por lo que discutimos. Creemos que la discusión es por el plato sin lavar, por el mensaje que no llegó, por el atraso, por el dinero, por la mirada, pero muchas veces no discutimos por eso. Discutimos por lo que eso despierta. El plato sin lavar puede despertar la sensación de no ser visto. El mensaje que no llegó puede despertar el abandono. El atraso puede despertar la humillación. El dinero puede despertar una historia entera de inseguridad. La mirada puede despertar un trauma de desvalorización. Y entonces, lo que parece un detalle se convierte en detonador. Cuando el sistema emocional se activa, el cuerpo se prepara para defenderse. Aumenta el ritmo cardíaco, se tensan los músculos, la respiración cambia, y con ese cambio corporal, cambia también el pensamiento. En esos momentos, pensar con claridad es difícil, no porque seamos tontos, sino porque el organismo está en modo alarma. La inteligencia humana no se apaga, pero se reorganiza, se vuelve más rápida, más primaria, más orientada a la supervivencia. En ese estado, la lengua se vuelve arma, y lo más trágico es que no solemos atacar a quien realmente nos amenazó en la vida, atacamos a quien está cerca, a quien nos quiere, a quien convive con nosotros, a quien nos acompaña. Ese es uno de los dramas silenciosos de la intimidad. Terminamos descargando en el vínculo presente una guerra que empezó mucho antes. Por eso la idea de no insultes no es moralismo, es higiene del vínculo. El insulto no es solo una mala palabra, es una forma de reducir al otro a una etiqueta. Y cuando reduces al otro, lo deshumanizas un poco. Es un gesto pequeño de deshumanización, suficiente para que la relación pierda dignidad.
Y cuando una relación pierde dignidad, pierde suelo, puede seguir existiendo, sí, pero ya no sostiene. La idea de no discutas también merece matices. Discutir no es necesariamente malo. Hay discusiones que son conversaciones apasionadas, búsquedas, formas de ordenar un desacuerdo. El problema es cuando la discusión se convierte en una escena en la que ya no hay curiosidad por el otro, sino deseo de vencerlo. Cuando el objetivo ya no es comprender, sino ganar. En ese momento la discusión deja de ser intercambio y se vuelve confrontación. Y la confrontación, si se instala como costumbre, erosiona la confianza. No de golpe, sino como el agua que desgasta una piedra, lentamente, con paciencia, sin ruido. Y la idea de no te enojes quizás sea la más delicada, porque el enojo puede ser una emoción protectora. El enojo puede decir, aquí hay un límite. Puede decir, algo me duele. Puede decir, me están invadiendo. Puede decir, no me estoy sintiendo escuchado. El problema no es sentir enojo. El problema es no comprenderlo y dejar que gobierne. Entonces, ¿qué es ese solo haz esto? No es un truco mágico, no es una frase motivacional, no es una técnica vacía, es un gesto humano muy simple, pero profundamente transformador si se practica con constancia. Crear un intervalo entre el estímulo y la respuesta, un intervalo pequeño, al principio casi ridículo de segundos, y dentro de ese intervalo, hacer una operación interior, nombrar lo que pasa, reconocer la herida que se activó y elegir la conducta que protege el vínculo. Parece poca cosa, ¿verdad? Sin embargo, en ese intervalo se juega una parte de la libertad humana, porque la violencia verbal suele nacer de la impulsividad, y la impulsividad nace de la falta de intervalo. Cuando no hay intervalo, reaccionamos. Cuando aparece el intervalo, respondemos. Reaccionar es automático, responder es humano. El primer paso de ese hacer esto es corporal, no es filosófico, es biología cotidiana. Cuando notes la ola subiendo, esa ola que te empuja a responder de inmediato, a justificarte, a contraatacar, a decir, ah, sí, entonces tú, no te pidas calma, pídete respiración. Una respiración real, no teatral, una inhalación lenta, una exhalación un poco más larga. El objetivo no es relajarte como si fueras una máquina, sino recordarle al cuerpo que no está en guerra. El cuerpo aprende por experiencia. Si cada vez que aparece el conflicto, tú respiras y no atacas, el cuerpo comienza a asociar conflicto con seguridad, y esa asociación cambia tu vida. El segundo paso es mental, pero no intelectual. Es de lenguaje interior. Consiste en una frase breve que no juzgue, que describa algo como, estoy activado, o me duele, o tengo miedo, o me siento menospreciado. Fíjate que son palabras que hablan de ti, no del otro. No dicen tú eres, dicen yo estoy. Ese cambio parece pequeño, pero es inmenso. Cuando dices tú eres un irresponsable, conviertes al otro en un objeto. Cuando dices, me siento solo cuando esto pasa, te vuelves legible. Y cuando te vuelves legible, abres la puerta a que el otro pueda entenderte sin ponerse a la defensiva. El tercer paso es casi un arte. Preguntarte, en ese intervalo, ¿qué historia se está mezclando con el presente? Porque rara vez el enojo es solo por el presente. A veces lo es, sí, y hay situaciones donde el enojo es una respuesta adecuada ante una injusticia, pero en la vida íntima, en los vínculos cercanos, el enojo suele ser una mezcla, un poco de presente y mucho de pasado. La herida del pasado no se ve, pero actúa. La memoria emocional no habla con fechas, habla con sensaciones. Si de niño o niña fuiste ignorado, hoy un retraso puede sentirse como abandono. Si fuiste humillado, hoy una crítica puede sentirse como desvalorización absoluta. Si creciste en un ambiente imprevisible, hoy un tono puede sentirse como amenaza. No se trata de culpar al pasado por todo. Se trata de comprender que el pasado vive en el cuerpo, y cuando lo ignoramos, nos gobierna. Cuando lo reconocemos, pierde un poco de su poder. En ese punto, solo haz esto, se convierte en algo concreto. No respondas al tono, responde a la necesidad, no respondas al ataque, responde al dolor, no respondas para ganar, responde para cuidar el vínculo. Esto no significa permitir abuso, no significa aceptar injusticias, significa elegir el camino que protege tu dignidad y la del otro al mismo tiempo.
Porque hay un malentendido frecuente. Creer que callar es someterse. No necesariamente. ¿Hay silencios que son sumisión? Sí. Pero también hay silencios que son inteligencia. Hay silencios que protegen. Hay silencios que evitan que una relación se convierta en una trinchera. La diferencia está en lo que haces con ese silencio. Si callas para acumular resentimiento, el silencio se vuelve veneno. Si callas para crear intervalo y volver con palabras más justas, el silencio se vuelve cuidado. En la práctica, esto puede tomar formas muy simples. Por ejemplo, ahora mismo estoy demasiado activado para hablar bien. Necesito 10 minutos. Vuelvo. Es una frase humilde y potente. No acusa, no amenaza, no huye. Solo establece un límite temporal para proteger la conversación. En muchas parejas, en muchas familias, esa frase evita catástrofes. Pero claro, para decir esa frase hay que haberla ensayado antes, porque cuando estás activado, no improvisas sabiduría, improvisas lo que has entrenado. Y aquí aparece una verdad poco romántica. La serenidad es una práctica, no un don. Se aprende, se ensaya, se construye, no surge de la nada en el peor momento. Ahora bien, ¿por qué cuesta tanto hacer ese intervalo? Porque cuando el organismo se activa también algo más, el orgullo herido. Y el orgullo herido quiere reparación inmediata. Quiere que el otro entienda ahora, que el otro pida perdón ahora, que el otro reconozca tu dolor ahora. Es humano, pero pedir reparación inmediata suele producir lo contrario. El otro se defiende, se endurece, contraataca, y así comienza un ciclo. Tú atacas porque te sientes atacado, el otro ataca porque se siente atacado, y ambos terminan solos, aunque estén en la misma habitación. El solo haz esto es una forma de romper el ciclo. No lo rompe porque seas más bueno, sino porque introduces un elemento nuevo, la pausa. Y la pausa le da espacio a algo que hoy escasea, la mentalización. Esa capacidad de decir, quizá lo que me pasa no es toda la realidad, quizá lo que siento es verdadero, pero mi interpretación puede estar mezclada. Mentalizar no es negar la emoción, es darle contexto. Piensa en una escena cotidiana. Alguien te responde con un tono seco. Tu cuerpo lo lee como desprecio. Te enojas. Atacas. Siempre eres igual. El otro se defiende. Ahora resulta que no puedo hablar. Y la escalada comienza. Si en cambio haces el intervalo, podrías decir, cuando me hablas así, me cierro. No sé qué te pasa, pero a mí me duele. Esa frase no garantiza que el otro responda bien. Nada garantiza nada en lo humano. Pero esa frase cambia la probabilidad, cambia el clima, cambia la escena. Y a veces eso basta para que la conversación vuelva a ser conversación. Otra escena, alguien te critica delante de otros. Sientes humillación, el enojo sube, te viene el insulto. Si lo sueltas, quizá consigues una victoria momentánea, pero pierdes algo más, la confianza de quienes miran, la calidad del vínculo, y también una parte de tu propia imagen de ti. Porque después, cuando pasa la adrenalina, llega la vergüenza, y la vergüenza es otra herida. Entonces te encuentras con dos heridas, la que te hicieron y la que te hiciste. Si haces el intervalo, puedes elegir otro gesto, mirar a la persona, decir con calma, esto no me hace bien hablarlo aquí. Luego lo conversamos. Es firme, no es sumiso, no es agresivo, protege tu dignidad, y también protege el vínculo, incluso si el vínculo está tenso. Hay un punto crucial, no insultar no es callar la verdad, es elegir el lenguaje que permite que la verdad sea escuchada. La verdad dicha como golpe no llega, solo hiere. La verdad dicha con precisión, con límites y con respeto, puede ser dura, pero no destruye necesariamente, y si destruye, al menos no destruye por crueldad, sino por necesidad de poner un límite. Ahora, ¿qué hacemos con el enojo que queda dentro? Porque si solo te callas, el enojo se queda ahí, y un enojo acumulado se vuelve resentimiento, y el resentimiento es una forma de tristeza endurecida. Entonces el solo haz esto, incluye una segunda parte. Después de la pausa, traduce el enojo, pregúntate, ¿qué estoy defendiendo? ¿Qué necesidad hay debajo? ¿Qué valor está en juego? ¿Qué miedo hay aquí? Hay enojos que defienden la necesidad de ser visto. En ese caso, la frase adecuada no es un insulto, es una petición. Necesito que me mires cuando te hablo. Hay enojos que defienden la necesidad de seguridad. En ese caso, la frase adecuada no es eres un desastre, es necesito saber qué va a pasar,
porque me angustio. Hay enojos que defienden la necesidad de respeto. En ese caso, la frase adecuada no es me das asco, es así no puedo conversar, pongamos otra forma. Esto es lo que mucha gente no entiende. El enojo no se apaga, se transforma. Se transforma en palabra justa, en límite claro, en decisión, en distancia, en reparación, y esa transformación requiere lenguaje. La lengua puede destruir, sí, pero también puede organizar. El lenguaje humano no es solo comunicación, es regulación emocional. Cuando encuentras las palabras adecuadas, el cuerpo cambia. Cuando no las encuentras, el cuerpo grita, o golpea, o hiere. Por eso, una parte esencial de este trabajo es ampliar tu vocabulario emocional, no para sonar sofisticado, sino para ser más preciso. La precisión es compasión. Decir estoy furioso no es lo mismo que decir estoy herido. Decir me estás atacando no es lo mismo que decir me siento ignorado. Cada palabra elige una escena. Algunas palabras invitan a guerra. Otras invitan a comprensión. No siempre funcionará, pero cambia el terreno. También es importante entender que muchas personas discuten como si la discusión fuera un examen. Se sienten seguras cuando tienen argumentos. Y entonces se obsesionan con tener razón. Pero el vínculo no se alimenta de razón. El vínculo se alimenta de seguridad, de reconocimiento, de consistencia. Puedes tener razón y destruir el vínculo. Puedes equivocarte y mantener el vínculo. Y si mantienes el vínculo, es más probable que encuentres soluciones. Hay algo muy humano y a la vez trágico, el deseo de justicia inmediata. Queremos que el otro pague por lo que nos hizo sentir. Y así, en lugar de pedir reparación, buscamos castigo. Cuando buscamos castigo, la relación se convierte en tribunal. Y en un tribunal, nadie ama. En un tribunal, se acusa o se defiende. Por eso, cuando sientas el impulso de discutir, pregúntate, ¿estoy buscando reparación o estoy buscando castigo? Si estás buscando castigo, haz la pausa, porque el castigo verbal deja un rastro. El otro se siente humillado, y con el tiempo se va. A veces se va físicamente, a veces se va emocionalmente, pero se va. Ahora, hablemos del insulto como herencia. A menudo insultamos con palabras que aprendimos, palabras que oímos en nuestra casa, en la escuela, en la calle. A veces juramos que nunca seríamos como quienes nos hirieron. Y sin embargo, en un momento de activación, sale la misma frase, el mismo tono, la misma violencia. Eso produce un dolor particular, el dolor de repetir lo que odiamos. Y esa repetición no significa que seas malo, significa que hay una memoria en acción, una memoria relacional, un patrón. Los patrones no se rompen con culpa, se rompen con conciencia y práctica. La culpa te encierra, la conciencia te abre, la práctica te transforma. Si en tu historia hubo trauma, el tema se vuelve aún más delicado, porque el trauma no solo deja recuerdos, deja una forma de estar en el mundo. De pronto, el organismo puede interpretar como amenaza cosas que no lo son, y entonces, una discusión banal se vive como peligro. El cuerpo no sabe que estás en el presente. El cuerpo cree que vuelve al pasado. Por eso, para algunas personas, el enojo llega como un torrente incontrolable. No es falta de carácter, es un sistema de alarma sensibilizado. En esos casos, el intervalo no es un lujo, es una necesidad de supervivencia emocional, y quizá el intervalo tenga que ser más largo, quizá no sean 10 segundos, quizá sean 10 minutos, quizá sea salir a caminar, quizá sea mojarse la cara con agua fría, quizá sea escribir en vez de hablar, no como evasión, sino como regulación. Aquí aparece una idea importante. Hay personas que necesitan primero sentirse seguras para poder hablar bien. Si intentas hablar en plena activación, vas a hablar desde la herida, no desde la persona que quieres ser, y eso se entrena. Entonces, la práctica central de este guión, la que de verdad responde al concepto, es sencilla de formular y difícil de encarnar. Cuando aparezca la ola, no la conviertas en palabra agresión, conviértela en pausa, y después, conviértela en palabra precisión. Esa es la secuencia, pausa y precisión. Ahora, ¿cómo se hace eso en la vida real, en el trabajo, con hijos, con pareja, en redes sociales, con vecinos, con familiares que te provocan con habilidad? Se hace con una idea que parece humilde, elegir el tiempo de tu respuesta, porque mucha gente responde como si la urgencia fuera un mandato, y no lo es. La urgencia es una emoción, no una obligación.
En redes sociales, por ejemplo, la activación es constante, mensajes cortos, provocaciones, ironías, humillaciones públicas. El diseño mismo de las plataformas favorece la impulsividad, no porque haya un complot, sino porque el cerebro humano es vulnerable a la recompensa inmediata, al reconocimiento, al conflicto, y en ese escenario, la pausa es una forma de libertad. Leer algo que te enoja y no responder de inmediato es un acto de soberanía interior, no es pasividad, es elegir tu energía, es decir, mi sistema emocional no va a ser marioneta de un estímulo. En la familia, la cosa es más compleja porque hay historia, hay frases repetidas, hay roles, hay heridas acumuladas. A veces basta con que una persona cambie el patrón para que todo el sistema se reorganice, y otras veces, cuando una persona cambia, el sistema se resiste, porque la violencia verbal puede haberse convertido en una forma de equilibrio. Todos se atacan, y luego se reconcilian superficialmente. Cuando alguien deja de atacar, los demás sienten que algo raro pasa, y pueden incluso provocarte más para que vuelvas al lugar antiguo. Es paradójico, pero ocurre. Por eso, sostener la pausa en un sistema habituado al grito es un trabajo de resistencia tranquila. Con los hijos, hay un punto especialmente sensible, porque los niños y adolescentes no recuerdan solo lo que les dices. Recuerdan quién eres cuando te enojas. Recuerdan si tu enojo asusta o si tu enojo educa. Recuerdan si tu enojo humilla o si tu enojo pone límites con cuidado. Y eso se convierte en modelo. No porque sean imitadores sin criterio, sino porque el vínculo de apego enseña. Si un niño aprende que el amor se acompaña de insulto, crecerá creyendo que el insulto es parte del amor, y repetirá, o se dejará insultar, o ambas cosas. Por eso, no insultar frente a un hijo es un acto de protección intergeneracional. Protege su futuro vínculo con el mundo. Ahora bien, todo esto puede sonar exigente, y lo es, porque no estamos hablando de ser educado. Estamos hablando de reeducar el sistema emocional. Estamos hablando de aprender a pasar del reflejo a la elección. Y eso lleva tiempo. Por eso conviene abandonar la idea de nunca insultar, nunca discutir, nunca enojarse. El nunca suele ser una trampa, porque cuando fallas una vez, te condenas, y al condenarte te activas más, y al activarte más fallas otra vez. En cambio, un objetivo más humano y más eficaz es reducir la frecuencia, reducir la intensidad y aumentar la reparación. Porque la reparación es central. La reparación es lo que diferencia un vínculo vivo de un vínculo que se pudre en silencio. Reparar significa reconocer lo ocurrido sin justificarlo. Decir, te herí, no decir, te herí, pero tú también. El pero borra. El pero transforma la disculpa en acusación. Reparar significa hacer espacio para la herida del otro. Y también significa comprender tu propia herida sin usarla como excusa. Esa es la madurez. Ahora, quiero detenerme en algo que suele confundirse. El silencio no es siempre la mejor respuesta. Hay silencios que son abandono. Hay silencios que son manipulación. Hay silencios que son castigo. Y esos silencios también hieren. Entonces, cuando hablamos de pausa, hablamos de una pausa con intención de volver. Una pausa para hablar mejor. No una pausa para desaparecer. Si te retiras, di que te retiras. Si necesitas tiempo, dilo. Si no puedes seguir, dilo. La claridad es cuidado. El misterio en conflicto suele ser veneno. También hay situaciones donde el conflicto no se resuelve con pausa y precisión, porque el otro no busca conversación, busca dominación. En esos casos, el no discutas significa algo distinto. Significa no entrar en el juego, no dar combustible, no intentar convencer a quien no quiere comprender. A veces la mejor forma de protegerte es no discutir con quien vive de discutir. Eso no te vuelve débil, te vuelve lúcido. Pero incluso ahí, no se trata de tragarte todo. Se trata de elegir el lugar donde sí tiene sentido hablar, con un profesional, con un amigo que sea sostén, con una red. Porque la resiliencia, esa palabra tan usada y tan maltratada, no es yo puedo solo. La resiliencia es yo puedo con otros. Aunque sea con uno, aunque sea tarde, aunque sea de a poco. El ser humano se reorganiza en vínculo. Y la palabra más transformadora no siempre es la que le dices al agresor. A veces es la que te dices a ti, esto no está bien, necesito ayuda.
Necesito distancia. Necesito cuidar mi vida. Volvamos al gesto central. Solo haz esto. Antes de responder, crea un intervalo. Dentro del intervalo, nombra tu estado. Después traduce el enojo en necesidad. Luego habla desde esa necesidad, no desde la agresión. Y si quieres llevarlo a una forma aún más concreta, puedes imaginarlo como un pequeño protocolo interior, muy breve, que cabe en una respiración. Primero, me activé. Segundo, ¿qué herida se tocó? Tercero, ¿qué quiero cuidar aquí? Cuarto, elijo palabras que no destruyan. Ese protocolo no es una fórmula rígida, es un mapa. Y los mapas no reemplazan el camino, pero ayudan a no perderse. Ahora, pensemos en el insulto. ¿Por qué insultamos? A veces insultamos para reducir la angustia. El insulto produce un alivio inmediato, como un estallido, es una descarga. Pero esa descarga se paga con vergüenza, con culpa, con deterioro del vínculo. Es como romper un vaso para calmar el enojo, se calma el golpe, pero luego quedan vidrios por todas partes. Y alguien se va a cortar, casi siempre, alguien que amas. La alternativa al insulto no es el silencio eterno, es la expresión precisa. En vez de insultar, describe conducta. En vez de atacar identidad, habla del efecto en ti. No es lo mismo decir eres un inútil, que decir cuando no cumples lo que acordamos, me siento solo cargando todo. Lo primero destruye. Lo segundo abre conversación. Puede que el otro se defienda igual, sí, pero tú habrás elegido una forma más humana. Y esa elección ya es un cambio. También conviene recordar algo. Muchas discusiones se sostienen porque hay un público imaginario. Queremos ganar ante alguien, ante la familia, ante los amigos, ante nosotros mismos. Queremos demostrar que no somos débiles. Y entonces, por miedo a parecer débiles, nos volvemos violentos. Es una paradoja cruel. La verdadera fortaleza no es gritar más fuerte. La verdadera fortaleza es sostener la dignidad cuando el cuerpo pide guerra. Hay un fenómeno cultural que empeora esto. La idea de que la rapidez es inteligencia, que responder rápido es ser brillante, que callar es perder. Pero en la vida íntima, responder rápido suele ser responder mal. La inteligencia del vínculo es lenta. La inteligencia del cuidado es lenta. La madurez tiene ritmo de respiración, no de disparo. Ahora, hablemos de lo que ocurre después de una escena de enojo, porque ahí se decide la historia. Hay personas que, después de herir, se endurecen. Dicen, yo soy así. Esa frase es peligrosa. Yo soy así. No es identidad, es renuncia. Es renunciar a crecer. En cambio, hay personas que después de herir, hacen algo distinto, se vuelven hacia sí mismas, reconocen el daño y reparan. Esa reparación no borra la herida, pero evita que la herida se convierta en destino. Y aquí aparece otro punto esencial del pensamiento humanista. No estamos condenados a repetir. Estamos condicionados, sí, pero no condenados. Hay una diferencia enorme. Condicionado significa que hay huellas. Condenado significaría que no hay salida. Y la historia humana muestra que hay salida, no como milagro, sino como proceso. Proceso de vínculo, de palabra, de cultura, de tiempo. Proceso de construir entornos que sostienen. La resiliencia, en este contexto, no es ser siempre amable. Es poder atravesar una emoción fuerte sin volverse destructivo. Es poder mirar tu propia violencia, sin negarla. Es poder decir, esto salió de mí, y no me gusta, no quiero vivir así. Esa frase, cuando es honesta, es el inicio de un cambio. Pero el cambio no se hace en un solo lugar, se hace en 3 lugares al mismo tiempo, en el cuerpo, en el lenguaje y en el entorno. En el cuerpo, aprender a regular la activación, a reconocer señales precoces, a respirar antes del estallido, a dormir mejor, a cuidar el cansancio. El cansancio es un combustible del enojo. Muchas explosiones ocurren no por la gravedad de lo que pasó, sino por el agotamiento del sistema. En el lenguaje, ampliar vocabulario emocional, aprender a decir me duele, me asusta, me siento solo, me siento invadido, me siento humillado, aprender a pedir lo que necesitas sin atacar. En el entorno, rodearte de vínculos que no premien la violencia, porque hay entornos que celebran al que insulta, al que humilla, al que pone en su lugar. Y si vives rodeado de eso, te costará mucho salir, no porque seas débil, sino porque el entorno moldea. El ser humano es un animal social,
Aprendemos por contagio emocional, y ese contagio puede ser cuidado o puede ser veneno. Si tu entorno te empuja a discutir, a gritar, a ser irónico, a humillar, quizá el primer acto de cuidado sea elegir con quién conversas, con quién te abres, a quién escuchas. No se trata de vivir en burbuja, se trata de no alimentar el peor de tus reflejos. Ahora, hay un tema delicado. Algunas personas usan no discutir como forma de evitar el conflicto necesario. Evitan hablar de temas importantes, evitan pedir, evitan poner límites, y entonces la relación se llena de silencios tensos. Ese tipo de calma no es calma, es represión, y la represión tarde o temprano explota, a veces en forma de insulto. Por eso, si quieres de verdad reducir el enojo destructivo, necesitas también aprender a hablar de lo difícil cuando estás en calma, hablar de lo difícil antes de que se vuelva incendio. La prevención del estallido ocurre en momentos tranquilos. Es en los días normales donde se construye el lenguaje que te salva en los días difíciles. Entonces, una práctica muy concreta es reservar, de forma regular, un momento para hablar de la relación sin estar en crisis, no para criticar, sino para actualizar el vínculo. ¿Cómo estás? ¿Qué te pesa? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría que cambiáramos? Cuando esas preguntas existen, el vínculo respira. Cuando no existen, el vínculo acumula. También hay algo importante. El enojo a veces es la defensa de una tristeza. Hay personas que no se permiten estar tristes, porque la tristeza los hace sentir vulnerables. Y entonces, cuando algo duele, se enojan. Es más fácil enojarse que llorar. Es más fácil atacar que decir me duele. En esos casos, el trabajo no es solo controlar el enojo, sino aprender a permitir la tristeza, porque la tristeza no destruye. La tristeza pide abrazo, el enojo, en cambio, a veces empuja. Si te reconoces en esto, no te juzgues. Pregúntate con curiosidad, ¿qué tristeza estoy defendiendo con este enojo? ¿Qué pérdida estoy negando? ¿Qué miedo está debajo? A veces, solo nombrarlo baja la intensidad, porque la emoción nombrada se vuelve manejable. La emoción innombrable se vuelve monstruo. Ahora, quiero decir algo que puede sonar incómodo. Hay personas que discuten porque están buscando vínculo, aunque sea un vínculo doloroso. Crecieron en ambientes donde la única forma de atención era el conflicto. Entonces, en la adultez, cuando el vínculo se vuelve tranquilo, se sienten extrañamente vacíos. Y sin darse cuenta provocan. No porque disfruten herir, sino porque no conocen otra música. El conflicto es su música conocida. En esos casos, la práctica del intervalo es aún más necesaria, pero también la práctica de construir otras formas de cercanía, juego, ternura, conversación, silencio compartido que no sea castigo. Aprender nuevas músicas relacionales. Y aquí aparece un punto muy humano. Cambiar da miedo, porque aunque el patrón sea doloroso, es conocido. Y lo conocido se siente seguro, incluso cuando hace daño. Lo nuevo se siente incierto. Por eso, muchas personas vuelven al insulto no por maldad, sino por hábito. Y los hábitos se cambian con repetición. Repetición de lo nuevo, incluso cuando al principio se siente extraño. Entonces, si te propongo una dirección, no un reto moral, no una consigna, sino una dirección práctica, sería esta. Durante un tiempo, no te pidas no enojarte. Pídete no herir, pídete hacer intervalo. Pídete reparar rápido si fallas. Y observa lo que ocurre. Porque fallarás alguna vez, es humano. Y lo importante es qué haces después. Si fallas y te justificas, el patrón se fortalece. Si fallas y reparas, el patrón se debilita. La reparación es una forma de reescribir la escena. El cerebro aprende. Hubo daño, pero hubo retorno. Y ese retorno genera seguridad. La seguridad es el suelo de la transformación. Muchas personas creen que pedir disculpas es humillante. En realidad, pedir disculpas es un acto de alta dignidad. Es decir, no me defino por mi peor impulso. Es decir, no quiero que mi violencia sea la regla. Es decir, te veo lo que te hice. Eso humaniza. Pero pedir disculpas de verdad no es solo decir perdón, es comprender el impacto. Es decir, entiendo que esto te dolió, entiendo que te sentiste, y luego, si es posible, comprometer una conducta concreta. La próxima vez, cuando sienta que sube, me voy a retirar 10 minutos. Las disculpas sin cambio son palabras. El cambio sin palabras es confuso.
La reparación necesita ambas cosas. Ahora, hablemos de la frase, prefiero perder una discusión que perder una relación. A veces se dice como eslogan, pero aquí puede tener un sentido real. Si para ganar necesitas humillar, ese tipo de victoria es derrota. Si para tener razón necesitas destruir, esa razón se vuelve estéril. La inteligencia humana no es solo lógica, es también ética del vínculo. Es capacidad de sostener al otro como humano incluso en desacuerdo. Sin embargo, también hay que decirlo, hay relaciones que se sostienen solo porque una persona se calla y la otra domina. Y en esas relaciones, no discutir puede ser una condena. En esos casos, la pausa no es para callar, sino para elegir cómo hablar y cómo protegerse. Protegerse puede significar pedir ayuda, poner límites, tomar distancia. El objetivo no es conservar cualquier relación a cualquier precio. El objetivo es conservar tu dignidad y tu salud relacional. La ética del cuidado no exige soportar maltrato. Exige lucidez, exige discernimiento, exige saber cuándo una conversación es posible y cuándo no. Hay personas con quienes se puede construir, hay personas con quienes solo se puede sobrevivir, y si solo se puede sobrevivir, quizá haya que replantear el vínculo. Volvamos a la idea central, porque quiero que quede grabada sin necesidad de repetición vacía. El solo haz esto es el intervalo consciente. Y dentro del intervalo, 4 gestos. Respiración, nombre, historia, elección. Respiración, para sacar al cuerpo del modo amenaza. Nombre, para transformar emoción en lenguaje. Historia, para reconocer qué parte del pasado se activó. Elección, para proteger el vínculo con conducta. Eso, practicado, cambia la vida cotidiana. Y si quieres llevarlo aún más lejos, hay una práctica adicional que es profundamente humana. Aprender a escuchar antes de responder. La escucha no como cortesía, sino como regulación. Cuando escuchas, la activación baja. Cuando interrumpes, la activación sube. En muchas discusiones, la gente no escucha. Espera su turno para atacar. Eso no es diálogo, es duelo. Y en un duelo, alguien gana y alguien pierde. Pero la relación pierde siempre. Escuchar de verdad significa intentar comprender qué hay debajo de la frase del otro. A veces el otro dice algo duro, porque está asustado. A veces el otro critica, porque se siente impotente. A veces el otro grita, porque se siente invisible. Esto no justifica la violencia, pero la vuelve comprensible. Y lo comprensible es más manejable que lo incomprensible. Ahora bien, escuchar no es aceptar. Puedes escuchar y poner límites. Puedes decir, entiendo que estás frustrado, pero no acepto que me hables así. Esa frase combina empatía y límite. Es un ejemplo de madurez. También es útil distinguir entre conflicto y agresión. Conflicto es diferencia, agresión es ataque. El conflicto es inevitable, porque somos diferentes. La agresión no es inevitable, la agresión es una conducta. Y las conductas se modifican. Hay un lugar donde se aprende mucho sobre esto. Observar cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque el insulto hacia los demás a veces es eco del insulto interior. Si te tratas con desprecio, será más fácil despreciar. Si te humillas internamente, será más fácil humillar. No porque seas cruel, sino porque tu lenguaje está habituado a esa música. Entonces otra parte de este camino es cambiar el lenguaje interior, pasar de soy un desastre a estoy activado, estoy cansado, necesito regularme. No es autoayuda, es precisión, es cambiar juicio por descripción. El juicio enciende, la descripción organiza. Y aquí hay algo hermoso, aunque suene simple, cuando cambias tu lenguaje interior, cambian tus relaciones, porque el lenguaje interior se filtra, se nota en el tono, en la mirada, en la paciencia. Por supuesto, nadie cambia solo con un guión puede acompañar, puede abrir una comprensión, puede ofrecer una práctica, pero el cambio real ocurre en la repetición de lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que haces cuando nadie aplaude. Así que imagina el próximo momento en que alguien te provoque. No esperes que sea un momento dramático. Será algo pequeño, una frase, un gesto, un comentario. Ahí mismo, en ese instante mínimo, intenta el intervalo. Respira, nombra, pregunta. ¿Qué herida se tocó? Y elige. No voy a insultar, no porque seas santo, sino porque quieres vivir mejor, porque quieres relaciones más dignas, porque no quieres seguir pagando el precio de 10 segundos de descarga con semanas de distancia. Si te sale,
notarás algo curioso. Al principio, la pausa se siente como pérdida. Sientes que te quedaste sin defensa, pero después, con el tiempo, descubres que no era pérdida. Era libertad, era salir del reflejo, era dejar de ser esclavo de tu propia adrenalina, era recuperar el timón. Y si no te sale, si un día insultas, si un día explotas, no uses eso como prueba de que no puedes cambiar, úsalo como información. Aquí me activé demasiado rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó? ¿Dormí mal? ¿Estoy saturado? ¿Esa frase tocó una herida antigua? Trata tu falla como un dato, no como identidad, porque cuando conviertes la falla en identidad, te quedas atrapado. Cuando la conviertes en dato, aprendes. Hay un gesto que, para muchas personas, marca un antes y un después. Después de un conflicto, volver con palabras simples. No me gustó cómo hablé, lo siento, me activé, lo que en realidad me pasaba era esto. Ese en realidad abre profundidad, porque el insulto es superficialidad cruel. La verdad emocional es profundidad humana. Cuando llegas a la verdad emocional, el vínculo respira. Quisiera terminar sin prometer imposibles y sin imponer consignas. La vida humana es compleja. El enojo existe, la discusión existe, la impulsividad existe, pero también existe la capacidad de aprender. Existe la capacidad de construir intervalos. Existe la posibilidad de transformar la violencia en palabra y la palabra en cuidado. Si hoy te llevas una sola cosa, que sea esta, la próxima vez que sientas que vas a insultar, no intentes ser perfecto, intenta ser consciente, haz un intervalo, y dentro de ese intervalo, elige no destruir. Y tal vez la pregunta más honesta para dejarte al final no sea, ¿cómo no enojarse nunca?, sino otra, más humana, más posible y más transformadora. Cuando el enojo aparezca, porque aparecerá, ¿qué parte de ti quieres que hable? ¿La herida que se defiende o la persona que cuida?